hazme instrumento de tu paz. Hermanas, hermanos, paz y bien. Nos encontramos en esta bellísima iglesia de San Francisco, en la capilla de la Virgen de Guadalupe. Y quiero compartir con ustedes algo muy franciscano, como es la indulgencia de la porciúncula. ¿Qué es esto de la indulgencia de la porciúncula? A ver, la porciúncula es una capillita que está en Asís. Esta capillita la reconstruyó San Francisco cuando apenas estaba cambiando de vida, cuando él era un joven que había dejado su riqueza, que había dejado su familia. Él le dio por reconstruir aquella capillita que estaba dedicada, y está dedicada porque todavía existe la pequeña iglesia en Asís, dedicada a Santa María de los Ángeles. Pero se llama la porciúncula porque es una iglesia muy pequeña, y en esa iglesia tan pequeña el nombre es porciúncula, quiere decir en español algo así como porcioncita, mi pequeñita iglesia. Y allí San Francisco obtuvo del Papa Honorio III un privilegio. ¿En qué consistía ese privilegio? San Francisco en Asís, y después de ahí, lógicamente, él se tuvo que trasladar a donde estaba el Papa. El Papa en ese tiempo, por un tiempo también, tuvo su residencia papal en Perusa. Perusa está muy cerca de Asís, y allí él se entrevistó con el Papa, le dijo, ¿qué es lo que quieres? Dice, deseo almas. Si oye, lo que pides es bastante fuerte. Dice, sí, pero yo no las quiero para mí, quiero almas para el Señor. Y quiero que, si usted me concede, que pueda ir yo a pedir esto ante usted, pero en Roma, lo voy a hacer. Pero si me lo puede conceder ahora, aquí, en Perusa, donde usted se encuentra, con gusto, yo voy a aceptar esto. ¿Qué es lo que le pido? Le voy a pedir que toda persona, todo cristiano, mujer o hombre, anciano, joven, no importa, que entre en la pequeña iglesia de Asís, de la porciúncula, que pueda recibir una indulgencia plenaria. ¿Qué significa eso de indulgencia plenaria para los cristianos? Indulgencia plenaria significa que nosotros tenemos la indulgencia, el perdón de todos nuestros pecados. Como ven, nos encontramos ahora en esta bellísima iglesia llamada San Francisco el Grande, que tiene unos cuadros enormes de la vida de San Francisco. Esta vida de San Francisco está muy breve. En este primer cuadro, que ustedes van a ver, es cuando San Francisco renuncia a su familia. El que está allí es el obispo de Asís. Él está muy joven, ha pensado diferente, había llevado una vida bastante descarriada, pero llegó el momento en que dijo, se acabó. ¿Qué voy a hacer adelante? No lo sé, pero lo de atrás ya no quiero nada. Y aquí es entonces, para comenzar, renuncia a todos sus bienes porque su padre le estaba reclamando, que por qué había vendido sus telas, que por qué había despilfarrado su negocio. Y Francisco le dice simplemente, papá, aquí está todo lo tuyo, yo me quedo sin nada, efectivamente, literalmente sin nada. Por eso es que el obispo lo está cubriendo, porque se quedó sin nada. Aquí está todo lo tuyo, en adelante no tengo más padre que a Dios. Es por eso que entonces, a partir de ese momento, él va a comenzar otra vida, sin saber qué va a hacer de su vida. Simplemente sabe que atrás, ningún paso. Adelante, ¿qué va a hacer? No lo sabe. Después, en esta bella iglesia, tenemos cuando él ya está, que ha cambiado de vida, entonces él le da por ir a las iglesias a rezar. Y se encontró, esta es la iglesia de San Damián, que se llama en Asís, y cerca de la iglesia había un leprosario, por eso en el fondo se ve un leproso. ¿Y qué es lo que hace? Como la ve tan derruida, el Cristo le dice, Francisco, repara mi iglesia, porque como ves, está en ruinas. Y él lo tomó al pie de la letra, y entonces lo que hizo fue comenzar a reconstruir aquella pequeña iglesia que subsiste todavía hasta el día de hoy en Asís, y fue la que reconstruyó esa capilla que se llama Capilla de San Damián. Por eso el Cristo, aunque no corresponde a la imagen, pero es llamado Cristo de San Damián, porque está en esa pequeña iglesia
que fue el que le dijo a Francisco que reparara su iglesia. Bien, pero yendo a la Porciúncula, después de que reparó la iglesia, pequeña iglesia de San Damián, él se dedicó a reparar la iglesia de la Porciúncula, Santa María de los Ángeles. Y allí fue donde él pidió que cada persona que entrara a esa iglesia el día de mañana, Santa María de los Ángeles, que es el día 2 de agosto, que si entraban con las condiciones adecuadas, pudieran verse libres de todos sus pecados y sobre todo de las penas que implican los pecados. Porque si nosotros hacemos algo malo, sabemos que tenemos un castigo. Aceptamos. Si hice mal las cosas, pues ahora tengo que aceptar que también estuve mal. Entonces lo que hizo San Francisco fue que pedir que todos y todas los que en este día 2, que es mañana, entraran en aquella iglesita de la Porciúncula, quedaran libres de sus pecados y de las penas que implican los pecados. Por eso se llama indulgencia plenaria. Es decir, queda un perdón pleno, completo, absoluto de nuestras faltas, pero también de lo que merecían nuestras faltas. Bueno, ya que estamos en esta iglesia tan bonita, después, ¿qué es lo que vemos aquí? En este cuadro inmenso, como ustedes saben, San Francisco es llamado actualmente el hermano universal. ¿Por qué? Porque él no solamente consideró a todas las mujeres y hombres sus hermanos, a los seres humanos, sino también a todas las criaturas, los animales, las plantas, el universo. Por eso él escribió un bellísimo poema en su lengua natal, no el italiano, sino el umbro, porque él fue el que habló umbro, que se llama El Cántico de las Criaturas. Y allí queda patente, él da gracias a Dios por el hermano sol, la hermana luna, las hermanas estrellas, el hermano fuego, el hermano viento, el agua, la tierra. Él es el que por primera vez va a usar una expresión que hoy es común en la iglesia, la hermana madre tierra. Él la usó en el siglo XIII, hace más de 800 años. Y él ya usaba esa palabra para referirse a toda la creación como hermanos. ¿Y qué se desprende de ahí? Cuidar. A los hermanos se les cuida, no se les destruye. Y entonces es por eso que el Papa Juan Pablo II lo nombró patrón de los ecologistas, de todos los que cuidan este mundo. San Francisco es el patrón. Bueno, entonces todos los que entraban en la Porciúncula, ¿qué es lo que hacían? En la Porciúncula, allí estaban, iban, rezaban y salían, ahora sí que como recién nacidos, perdonados de todos sus pecados. Y esto lo concedió cada año. Cada año, el día 2 de agosto, es lo que se llama la Porciúncula, la indulgencia plenaria de la Porciúncula, o también se conoce como perdón de Asís, porque es en Asís donde comenzó, pero que se extendió para todo el mundo. En esta otra imagen, ¿qué es lo que vemos? La representación de la Navidad. ¿Por qué? Porque San Francisco fue el primero que representó plásticamente la Navidad, no con cuadros, sino con personas. Ahí están los pastores, un buey y un asno, no son de utilería, eran en vivo, toda aquella gente los invitaron, el pesebre está sin el niño. ¿Por qué? Porque lo que quería celebrar la Eucaristía, y es decir, ese Dios que viene, que se hace uno de nosotros. Y a partir de entonces, que fue 1223, 3 años antes de que muriera, fue cuando celebró esto, la Navidad. Y a partir de entonces es que nos queda la costumbre en los cristianos de representar el nacimiento por medio de los pesebres, que se llaman en Italia los belenes, o aquí nacimientos. Pero vean, desde el siglo XIII, 1223, tenemos esta costumbre, y qué bella costumbre de representar esto. Bien, recorremos. Entonces, esta indulgencia de la Porciúncula, ¿cuáles son las condiciones para ganarla? Las condiciones para ganar esta indulgencia es, desde luego, primeramente ser cristiano católico, ¿verdad? Pero después haberse confesado, haber comulgado, rezar un credo y después rezar algo por el Papa Francisco, un Padre Nuestro, una Ave María, y con eso nosotros ganamos la indulgencia plenaria, que se puede ganar no solamente en las iglesias franciscanas como antiguamente, sino en todas las iglesias que nos queden cerca, una sola vez para nosotros, no para nadie. No podemos decir, Señor, yo te vengo a pedir la indulgencia para mi difunto, ya no, solamente para nosotros. Es una indulgencia muy personal. Bien, después, ¿qué vemos acá? Aquí es San Francisco, si ustedes lo han visto, siempre lo representan con los estigmas, es decir, las llagas que tuvo Jesús. ¿Por qué? Porque él le pidió a Dios que antes de morir le concediera una gracia, sentir un poquito del dolor que él sintió en la pasión y experimentar el grande amor que él tuvo
aunque fuera poquito, para poder asemejarse a Él. Y Dios le concedió. Él murió con los estigmas en las manos, en los pies y en el costado. Por eso está el serafín, con 6 alas, ¿sí? Que 2 van hacia los pies, ven en los pies, tienen allí los hoyos de los clavos, en las manos también, en el costado no se ve, pero es el primer santo que tuvo los estigmas del Señor y murió con ellos. A él no se le acabaron cuando se murió. Y finalmente en esta vemos la capillita. Aquella capillita quiere representar a lo que vamos a celebrar mañana, la porciúncula. Ya les he dicho, la porciúncula quiere decir porcioncita, es decir, una iglesia muy pequeña que San Francisco había reconstruido con sus manos, muy pobrecita, es una iglesia súper pobre. Ahora está dentro de una basílica más grande, más alta que esta, que cubre la capillita, pero esa capillita San Francisco la reconstruyó y por eso es que es tan venerada y tan querida para todos nosotros. Aquí es que se representa. Se representa precisamente a la iglesita de la porciúncula con San Francisco, que está pidiendo el perdón, lo que se llama la indulgencia plenaria. Es Santa María de los Ángeles, por eso ven, está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero después todo lo demás, ángeles. Es Nuestra Señora de los Ángeles, porque así se llama la capillita. Popularmente la gente la conoce así como porciúncula, la iglesita, la capillita, pero el nombre es Santa María de los Ángeles y por eso ven ustedes ahí la Virgen rodeada de tantos ángeles, y aquí está con Santa Clara a un lado y con el fundador de los terciarios, y atrás otro fraile que seguramente debe ser San Antonio, que es de los más conocidos en toda la iglesia. Bueno, pues eso es precisamente el perdón de Asís, allá, en la porciúncula. Es lo que vamos a celebrar mañana, ya recuerden. Entonces recuerden, con esto quiero terminar, confesados, habiendo comulgado, se obtiene la indulgencia plenaria. ¿Qué es eso? Perdón absoluto de todos los pecados y de todas las cosas o los castigos que hubiéramos merecido por esos pecados, quedan perdonados absolutamente. Por eso se llama indulgencia plenaria, completa, plena, total, absoluta. Una vez se da en el año, el día 2, que es mañana, pero que comienza desde hoy, al mediodía comenzó y termina mañana a las 12 de la noche. Bueno, pues ojalá, hermanas y hermanos, que ustedes puedan aprovechar esta oportunidad que el Señor Dios nos da. Terminamos aquí, ante esta bellísima imagen de San Francisco de Asís, porque recuerden ustedes, esta es la iglesia que se llama San Francisco el Grande, porque en este lugar estuvo la primera iglesia que hubo en México. No es esta ya es posterior, pero aquí hubo la primera iglesia que hubo en México, solo que se tuvo que tirar porque el suelo era muy fangoso, no resistía, la tuvieron que tirar hasta que finalmente hicieron esta. Bueno, en el centro está San Francisco, el Sagrado Corazón, la Virgen María y demás santos franciscanos. Bueno, mis hermanas y mis hermanos, pues paz y bien, que Dios el Señor los bendiga. Y déjenme, de una vez les doy la bendición de San Francisco. Que el Señor los bendiga y los guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les muestre su misericordia, que vuelva su mirada hacia ustedes y les conceda su paz. Que Dios misericordioso los bendiga y los proteja, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Paz y bien, mis hermanos.